Yamila Espinosa. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bien, qué bueno que estemos todos cuidándonos, que estemos bien. Talía al menos no ingresó a 2 clases, creo que ya no participa. Luis Jorge Mariaca. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Esther Damiana. Melissa Anaí. Licenciado, buenas noches. Le habla Esther. Va, disculpa. Prende tu cámara, sería bueno conocernos, ¿no? Por lo menos por cámara, ya que no tenemos el gusto. Bueno, no sé. Ya está lista, creo. Ya está, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Cuando ya empiecen las clases pueden apagar, obviamente, pero ahora por lo menos no. Sabremos con quién estamos hablando, nos conoceremos y igualmente pues una amistad que ya estamos empezando, ¿no es cierto?, a cultivarla. Para mí es un gusto estar acá dándoles las clases. Así que solamente por eso no es por molestarles, ni mucho menos, por favor. Melissa Anaí. Sí dijo presente, ¿no? Melissa, sí, ¿no? Esther Damiana. Sí, dicen. Buenas noches. Esther. Buenas noches. Vanessa. Presente, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Jennifer. Presente, licenciado. Buenas noches. Jennifer, ¿dónde estás tu cámara? Licenciado, estoy de viaje, solamente estoy con mi celular. No pudiste el anterior miércoles, ¿no? No, dice, estaba presente, solo que estoy de viaje y no hay muy buena señal. Ya. Me tienes que avisar, tienen que avisarme, ¿ya? Pero desde el lunes, dice, voy a hacer en La Paz y todo normal. Ya, perfecto. Sarina, Daniela. Presente, licenciado. Dani, ¿dónde estás? No se te ve. No, sí estoy. Ahí estás. Muy Daniela bien. Magri. Muy bien. Elvis. Presente. ¿Cómo estás, Elvis? ¿Puedes prender tu cámara? Sí, lo enciendo, pero me aparece un mensaje donde dice no se puede acceder a la cámara, por favor permite el acceso a su cámara desde la configuración. Bueno, no sé, debe ser del tema del anfitrión. No sé, está acá José. Tal vez nos puedas ayudar, José. Dicen, puede compartir sin problemas todos. Ya. A ver si te podemos conocer, Igner. Ariel Santos. Todavía no llegó. Edgar Williams. Presente, licenciado. Williams, muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Lisette Alcócer. Licenciado, buenas noches. ¿Dónde estás? No te veo. No voy a poder prender la cámara, estoy con una afección ahorita en la cara, pero lo no te preocupes. Sí, está bien, no te preocupes. Pero ya aprendiste los otros días, ¿no? Sí. No, todavía no me he presentado. Todavía. Esta semana sí. Perfecto. María del Pilar. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos todos prácticamente, ¿no? Ya, si quieren, pueden estar con las cámaras. Muy bien, un gusto verlos nuevamente. Y vamos a empezar, por favor. No puedo compartir, estimado José. ¿Puedes habilitarme? Dicen, Héctor, ya puede compartir. Héctor, ya. Muchas gracias. Bueno, no sé si todos estamos viendo acá el archivo. Estas son las normas de auditoría y contabilidad.
No me he olvidado que nos hemos quedado a medias y nos faltan 2 asientos para terminar, pero prefiero empezar con este tema de las normas muy rápidamente, la clase de hoy. Este es el compendio de normas de auditoría. Claro que esta es una versión antigua, ya existe una versión actual, pero bueno, ha habido sí algunos cambios en lo que se refiere a las normas de auditoría, pero las normas de contabilidad siguen siendo las mismas 14 que existían. Entonces, no debería haber mayor problema, pero sí reitero, hay una versión actual. Algo más que podemos comentar es que esta versión, para los que deseen, pues está a la venta en el Colegio de Auditores de Bolivia. Eso es en La Paz, en la Batallón Colorados, edificio Batallón Colorados. Bueno, pero ahora con el tema de la pandemia, me imagino que es un poco complicado, ¿no? Ir a comprar. Sin embargo, yo lo he escaneado y para fines académicos se los voy a enviar al archivo de WhatsApp y también voy a dar a los administradores para que coloquen en la plataforma. ¿Ok? Bueno, de estas normas solamente quiero que nosotros nos concentremos en las de contabilidad, en las normas de contabilidad. ¿Ya? A ver. Uy. Creo que aquí solamente hasta aquí tengo. A ver, veremos. Un minuto, por favor. Voy a buscar. Creo que no tengo no he abierto el archivo correcto. Ah, sí, aquí las tengo. Ya. Estamos viendo, bueno, estoy avanzando rápido, pero acá, todos están observando en este momento norma de contabilidad 1, principios y normas técnicos contables generalmente aceptados para la preparación de los estados financieros. ¿Todos estamos observando eso? Sí, licenciado. Sí, Ya, qué bueno. Esta es la primera norma de contabilidad y es la fundamental. Por eso es que voy a pasar, pero muy rápidamente, como ya lo hemos venido reiterando como loros. No tenemos el tiempo suficiente como para poder detenernos en estos temas. Lastimosamente, pues el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Y el contenido del módulo, ya lo dije y lo vuelvo a reiterar, es muy amplio. Es demasiado amplio para este módulo. Entonces, a ver, lo que quiero que para los que no son del área, algo fundamental que debemos precisar es que estas normas en Bolivia están vigentes, estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Y que empezamos con este principio fundamental o postulado básico, que lo tienen ahí. Y vamos a subrayar esa parte. El principio fundamental o postulado básico es la equidad. Solamente voy a explicar, no voy a leer. ¿A qué se refiere la equidad? Pues que tenemos que contabilizar profesionalmente de manera objetiva, de manera transparente, de manera competente, porque debemos contar con conocimientos de la profesión contable, para no afectar a ninguna de las partes. En este caso puede haber varias partes, sí, pudiera haber varias partes, puede haber partes relacionadas a, en este caso, a los dueños, los propietarios, los accionistas de la empresa, sí. La misma empresa como persona jurídica, también. Los terceros acreedores, bancos, entidades financieras, entidades de seguridad social a quienes adeudamos, impuestos nacionales, en fin, ¿no? Puede haber no solamente 3 partes como en mi época se enseñaba, ¿no? Las 3 partes fundamentales, es decir, un triángulo ahí, ¿no? Que uno era el propietario, la empresa y los terceros.
No, pues ahora ya existen muchas partes relacionadas, o sea, N partes relacionadas existen, ¿cierto? Entonces tenemos acreedores, tenemos inversionistas, tenemos la administración tributaria, tenemos trabajo, tenemos AFPs, bueno, en fin, ¿no? Tenemos infinidad de partes relacionadas, los mismos trabajadores. Entonces, ¿cuál es el postulado fundamental? Que la contabilidad no tiene que ni favorecer a ninguna de las partes, ni tampoco perjudicar a ninguna de las partes. Debe ser objetiva en su registro contable. Entonces, seguimos. El segundo principio, ya lo vemos ahí, es el del ejercicio. El ejercicio. Perdón, un minutito. Bueno, el tema del ejercicio, estamos observando acá, es referido a una gestión, ¿no? Que los estados financieros y la contabilidad se una gestión. Evidentemente, en las empresas tenemos estados financieros que pueden ser preparados mensualmente, sí, y es más, los preparan y es lo más aconsejable que sean de manera mensual, pero el ejercicio es por una gestión. Entonces, ustedes tienen que leer el decreto 24051 para determinar ahí los cortes por tipo de empresa. ¿Sí? Ahí tenemos industriales, comerciales y otras. En el decreto 24051 está. Cierran las comerciales, por ejemplo, el 31 de diciembre y las industriales el 31 de marzo. Entonces, ese es un ejemplo. Paso. Devengado, ya lo dije en su momento, son ingresos y gastos que tienen que ser registrados independientemente si se cobran o se pagan en el periodo que correspondan. Ese es el principio del devengado. Otra vez, ingresos y gastos que se deben registrar en el periodo que corresponda independientemente si se han cobrado o si se han pagado. Eso es. Luego, tenemos otro principio. De objetividad. Lo propio. Las transacciones tienen que contabilizarse cuando o lo más pronto posible puedan ser medidas de manera objetiva. De manera objetiva, ¿qué quiere decir objetiva? Que sea real, ¿no? Que sea verdadera la situación económica que se ha producido en la empresa. Entonces, si podemos medir esa transacción financiera, que no sea subjetiva, o sea, que sea objetiva, ¿sí? Que sea causado la transacción, que tiene que ver mucho con la siguiente, ¿no? Con el tema de realización, objetividad y realización. Igualmente, el otro dice que deben computarse las transacciones cuando se han causado, se han efectivizado, se han realizado. Sí, ese es el principio de realización. Y los abogados utilizan estos términos, ¿no? Perfeccionado, causado, ¿sí? Desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales. Ahora, evidentemente, tampoco hay que confundir. Por ejemplo, un contrato no es susceptible de ser contabilizado, porque solamente una firma de un contrato es un compromiso entre partes. Ahora, otra cosa es que producto del contrato se ha percibido un adelanto, ¿no? Una cosa es diferente. Si hemos percibido un adelanto de dinero para fabricar 200 sillas, nos han contratado para fabricar 200 sillas y nos han dado un monto de dinero, eso significa que nosotros estamos recibiendo ese dinero y debemos contabilizar, esa es otra cosa. O que nosotros, como empresa, estemos dando un anticipo, también es lo mismo una salida de dinero, esa es otra cosa. Pero un contrato como tal, así, solamente como contrato, no podemos contabilizar. No es por un monto de, no sé, por decir las sillas, 200 sillas, y vamos a cobrar 14.000 bolivianos, no sé. Entonces, esos 14.000 bolivianos todavía no los podemos registrar, aun cuando sabemos que existe el compromiso. Una vez que vayamos entregando las sillas, ahí sí, ¿no? Ahí sí ya nos da el derecho de contabilizar. Antes no. Bueno, eso sobre todo en el tema de realización.
Luego tenemos el principio de prudencia, que ahí dice que los ingresos deben registrarse cuando se perciban y los egresos cuando se conozcan, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que por principio de prudencia, si nosotros sabemos que vamos a tener algún egreso, alguna pérdida, el típico caso acá tenemos a nuestra profesional abogada, ¿no? Lisette, que sabemos que existen juicios laborales, por ejemplo, ¿no? O juicios de naturaleza impositiva. Ahí son las famosas contingencias, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un juicio de ese tipo, debemos ir previsionando el tema de una contingencia probable de pérdida, por ejemplo, cuando son juicios laborales, porque normalmente los juicios salen a favor del trabajador. Entonces ya deberíamos contabilizar eso, ¿cierto? Pero eso es gasto, sí. Y puede ser que ganemos, no estoy diciendo que no, puede ser que perdamos, pero ya tenemos que contabilizar una previsión para esas contingencias por pérdidas de juicios laborales o de juicios tributarios. Ahora, el otro tema de ingresos, ¿no? Ingresos supuestos que vamos a obtener, ¿no? No se pueden contabilizar, a no ser que ya sean efectivos los ingresos. Ahí sí podemos contabilizar. Entonces, eso es sobre todo, ¿no? El principio de prudencia. Dice contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Creo que está mal compaginado. Ah, ya sé qué ha pasado. Está en dos páginas, ¿no? A ver, ahí estamos en prudencia. Aquí. Ya me salté, ¿no? A ver, miren por otro lado. A ver. Bueno, ni modo, me confundí. Todo le puede pasar a cualquiera, ¿no? A ver. Aquí estamos por el ente, pues, mil disculpas. Por apurado pasan estas cosas, ¿no? Por acelerado. Bueno, pues de la equidad ya pasamos al principio de ente. De ente. Que todos los estados financieros se refieren a una entidad o una organización, sea con fines de lucro o sea sin fines de lucro, y es considerado una persona jurídica, no una persona natural. Ya decíamos que una persona natural puede tener diferentes empresas, ¿no? Puede participar de diferentes empresas. Entonces, eso es el ente, ¿no? Se refiere a una organización. Ya lo decía, puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. También las entidades sin fines de lucro presentan sus estados financieros a la administración tributaria, aunque sabemos que están exentos de impuestos, sí, pero igual tienen la obligación de presentar una memoria anual en la cual adjuntan. Ellos no presentan balance general, estado de resultados, ellos presentan. Hoy día tuve una reunión hace una hora con una ONG, una entidad sin fines de lucro. Pues nuestra oficina se especializa, hay un área que se especializa en entidades sin fines de lucro. Estamos haciendo Fundempresa, por ejemplo, que es grande. Hemos hecho muchas entidades sin fines de lucro y hacemos. Estado de situación patrimonial. En vez de balance general, las entidades sin fines de lucro presentan estado de situación patrimonial. También presentan, en vez de estado de resultados, estado de actividades, se llama. Presentan un flujo de efectivo y presentan sus notas a los estados financieros. Listo. Eso es, ¿no? Ahora las entidades con fines de lucro ya sabemos que presentan un balance, un estado de resultados, un flujo de efectivo, un estado de evolución del patrimonio neto y sus notas a los estados financieros. Sobre todo a eso se refiere el ente, ¿no? Los bienes económicos, algo que pues cualquiera con sentido común seguramente puede definir a qué se refieren bienes económicos. Pueden ser tangibles o intangibles, que sean susceptibles de ser medidos en forma monetaria, ¿no? En forma monetaria, porque para la contabilización, sí o sí, obligatoriamente necesitamos cuantificar en unidades monetarias. Entonces, a eso se refiere bienes económicos. Pueden, reitero, pueden ser materiales, o pueden ser inmateriales.
Ya en el caso de inmateriales, sabemos que hoy en día tenemos software que se desarrolla o es adquirido. Tenemos ahí los inmateriales, tenemos, por ejemplo, patentes, marca, derechos de llave, derechos de autor, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema de inmateriales, que también poseen valor económico, ¿no? Y también ahora ya se habla mucho de las inversiones, las famosas desmaterializadas, ¿no? Ya no es como antes teníamos un papel, un documento, muéstreme su acción, ¿no? De la cervecería. Ah, ya, nos mostraban aquí a los auditores, aquí está mi acción, ¿no? Aquí es la número tantos y tantos, está a nombre de no sé qué empresa y tal, y es un monto de tal, ¿no es cierto? Cada acción representa un monto, ¿no? Pues ahora eso ya es del siglo pasado, ¿no? Ahora ya todo está en el sistema y nosotros imprimimos nuestro Cardex, nuestro récord, donde está ahí el monto que uno ha invertido, los intereses que ha generado, de qué periodo a qué periodo, y cuánto es la cantidad de acciones, de inversiones que tiene. Bueno, pues en fin, ya es un tema de sistemas nada más, ya lo tenemos de forma digitalizada, ¿no? Ya no es material en este caso, ¿no? Ese es el tema de bienes económicos. También tenemos moneda de cuenta, que se refiere a la moneda de curso legal en el país, que en este caso estamos hablando de bolivianos. Ahora, sabemos que existen empresas que manejan diferentes tipos de monedas. Cuando yo trabajaba en el Banco Central, habían 4 tipos de monedas que manejábamos. Manejábamos mantenimiento de valor, UFBs, dólares y bolivianos. 4 tipos de monedas. Ahora, en otras empresas como Enbol seguramente manejarán pesos chilenos, dólares y bolivianos, ¿no? Y así cada empresa, por decir, nuestra empresa de cemento, Sobose ahora es de los mexicanos, ¿no? Seguramente tendrán en pesos mexicanos, en dólares y en bolivianos, ¿no? Bueno, pero para nosotros la moneda de curso legal en Bolivia es el boliviano y es así que se deben presentar los estados financieros. Otro principio importante es el de presa en marcha. Sobre todo se refiere a que todas las entidades tienen duración indefinida, las organizaciones, empresas. Alguien dirá, pero aquí nuestra profesional, nuestra abogada podría decir, no, pero todos los testimonios tienen un periodo de vigencia, ¿no? Normalmente hacen para 20, 40 años, creo que lo máximo que he visto, ¿no? No sé si harán más. A ver, le preguntaremos. Lisette, ¿se puede hacer un testimonio de constitución de una empresa por más de 40 años? Lisette, ¿estás ahí? Lisette Alcócer. Bueno, estaba. ¿Alguien sabe? María del Pilar, Williams, Igner, ¿alguien sabe si se puede hacer para más de 40 años un testimonio? Para La verdad, constituir no, una licenciado. empresa, dice, licenciado. Sí. Que yo sepa si se puede hacer. Ya. ¿Hay algún límite para que se pueda hacer? ¿Un límite de tiempo? ¿O no hay? ¿Uno puede hacer por 100 años? No dice, ¿no? Creo que no dice, pero bueno, no sé si habrá, ¿no? Un límite. Sin embargo, seguramente eso ya lo saben los abogados y en Funda Empresa sobre todo es donde te revisan, ¿no? Esta situación y debe ser un periodo seguramente razonable, ¿no? No creo que haya por 100 años, no lo sé, digo, ¿no? No conozco en ese periodo que existan empresas con vigencia. Bueno, pero sí pudiéramos tener 20, 40 años, 60 años, y eso significa que esta empresa tiene una duración, una vigencia indefinida, ¿no? O esa es la intención, las buenas intenciones cuando uno constituye una empresa, salvo que sea una, en este caso, asociación o sociedad accidental, ¿no? Una asociación accidental sí es por un periodo de tiempo, por un proyecto, por un programa, por un cumplimiento de algo, ¿no es cierto? Una obra, por ejemplo. Entonces se culmina la obra, se construye la carretera, se construye el puente, se presenta la consultoría o, bueno, X producto, entonces ahí se termina la relación, ¿no? En cambio esta no.
Ahora, ¿qué pasa con estas entidades que están en liquidación? Diría alguien. Por ejemplo, caso Mutual La Paz. ¿Cumple con el principio de empresa en marcha? No, no cumple con el principio de empresa en marcha. ¿Y qué se hace en esos casos? Si pregunta. Bueno, en esos casos lo que se hace es colocar en los estados financieros que esta empresa, en este caso esta entidad financiera, que era la Mutual, es la Mutual La Paz, que está en liquidación ahora, está en liquidación, porque existen todavía personas trabajando ahí, están pues terminando, ¿no?, de liquidar sus activos, honrar sus obligaciones, etcétera. Entonces, esta entidad no cumple ya con el principio de empresa en marcha, y nosotros los auditores, cuando dictaminamos, emitimos nuestro informe, colocamos, ¿no?, que no cumple con este principio. Existiría una desviación a un principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿ok? ¿Puede existir esta situación? ¿Puede darse en diferentes tipos de empresas? Sí, se puede dar, que no cumple. Luego, no sé si hay alguna pregunta, por favor, podemos, sabemos que estamos con tiempo limitado, pero también, por supuesto que si hay alguna pregunta, alguna acotación, bienvenida, ¿no? Para algunos es repasar, ya saben ustedes, y para otros también es algo nuevo, ¿no? Para unos pocos es algo nuevo. Tenemos aquí la evaluación al costo. Esto sobre todo se refiere a los bienes que las empresas fabrican o, en este caso, comercializan. Por ejemplo, cuando uno fabrica, tiene que insumir elementos como materias primas, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Es lo que vamos a ver en costos, ¿no? A partir del lunes vamos a ver eso. ¿Ya? El tema de costos. Entonces, a ver, perdón. Tenemos... Uy, aquí se me desconfiguró todo. Ya. Tenemos materia prima, decía, mano de obra directa, y tenemos costos indirectos de fabricación. Cuando uno fabrica, ¿no? Ese es el valor, ese es el costo, ¿no es cierto? Ese es igual al costo. Costo de un bien. Es lo que uno ha erogado, el sacrificio que ha efectuado una empresa para obtener este bien, para producir ese bien. Ahora, en cambio, si es una empresa comercial, va a tener un costo de adquisición, ¿no? Adquisición. Si es una empresa comercial. Estoy importando desde la China, ¿no es cierto? Ahora que están todos haciendo negocio con el tema, incluyéndome aquí en la familia. Mi hija está haciendo negocio con la importación de barbijo, de esas máscaras que han visto, que son muy buenas, con válvulas. Y bueno, ella está importando eso desde la China. Entonces, bueno, ese es el costo que uno le ha erogado para traer esa mercadería hasta La Paz, Bolivia, ¿no? Y desaduanizarla, como ustedes saben. Entonces, ese es el famoso costo. Puede ser costo de producción o puede ser costo de adquisición. Ahora, si no tuviéramos eso, normalmente, ¿qué es lo que tenemos? Y cómo lo sustentamos? Sustentamos con una factura o con una póliza, ¿no? Con pólizas, ¿cierto? Ahora, si no tuviéramos eso, buscamos un costo de reposición. Costo de reposición, que eso normalmente no debería darse, ¿no? Pero sí se da en algunas situaciones. ¿Y cómo encontramos ese famoso costo de reposición? Bueno, podemos cotizar, podemos ver qué existe en el mercado, si existe en el mercado y cuánto es su costo. Sí, y de alguna forma obtener ese famoso costo de reposición, que podríamos también hacer algún avalúo, sí, también se puede. No estoy hablando de revalúos, estoy hablando de avalúos. Otra cosa es el revalúo y otra cosa es el avalúo, ¿cierto? El revalúo normalmente se da a los bienes que tienen un valor 1.
en las empresas. Como ustedes saben, computadoras normalmente tienen valor 1, los vehículos, y bueno, y hasta los muebles, ¿no? Que pasan 10 años y seguimos utilizándolos y hay que hacer un revalúo técnico, ¿cierto? Entonces, esta es una cosa, es un avalúo, y otra cosa es un revalúo técnico. Eso es. Eso sobre todo es evaluación al costo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que contabilizar el bien. El caso típico es a veces de los socios que dicen, yo tengo todos estos escritorios que puedo dar a la empresa a cambio de mi participación, como parte de mi participación en la empresa. Pero ¿cuánto cuesta, no? O sea, ¿cuánto ha costado? ¿Hay factura? ¿No hay factura? No, no hay factura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se contrata a un perito, ¿no? Un perito en muebles, y él nos va a hacer un avalúo, y va a decir, todo este lote de muebles que está aportando el socio, tiene un valor de, no sé, 17.500 bolivianos. Ya. Entonces, con un informe, ese será el monto de los bienes del avalúo, ¿ya? No sé si se ha entendido esto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, licenciado. Gracias. Vamos a pasar. Perdón que esté acelerado. Claro. Licenciado, Sí, tengo una consulta acerca de evaluación al costo. claro que sí. En caso, como toda empresa tiene terrenos, edificios, en la empresa siempre hacen construcciones. En caso que construye, eso también va a ir como un activo fijo, ¿no ve? Sí. La norma establece eso, ¿no? La norma. Sí. Incluso la norma se apoya, el decreto supremo 24051 dice, ¿no? Por ejemplo, yendo un poco a responder la pregunta, ¿no? Indirectamente estoy tocando un tema que dice que si hay algunas reparaciones, ¿no? O mejoras que superan el 20% del bien, deben ser activadas, dice, ¿no? Eso dice el decreto, activadas. Eso dice el decreto 24051. Si son mejoras, reparaciones que son menores al 20%, entonces se considera un gasto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que me está mencionando, si hay alguna construcción ya, evidentemente esa construcción primero, hasta que no se termine, no puede ser activada, ¿no? Construcciones, que son obras, ¿no? Estarían en un activo como proyectos. Entonces, durante la construcción se va imputando todos los gastos que se están efectuando justamente a esa obra, a ese proyecto, a esa cuenta de un activo, pero no todavía como activo fijo. Si ya se termina y ya lo estamos empezando, lo utilizamos, y así podemos considerar un activo fijo, que es edificaciones, ¿no? Y que tiene una depreciación de 40 años. Entonces, eso también ha pasado en la realidad. A ver, un ejemplo. Cuando estuve de presidente del Colegio de Auditores, me encontré con un edificio ahí al frente del Coliseo Cerrado. Conocen ustedes, ¿no? En el Coliseo Cerrado al frente hay un edificio que es de los auditores. Bueno, deben conocer. Es de unos 7 pisos. Entonces, cuando yo entré ahí como presidente, vi que esta obra ya había sido concluida. Primero, ya estaban alquilada, ya estaban gente ahí pues habitando, eran oficinas del ministerio y no sé de qué otras entidades, pero resulta que cuando fui a ver los estados financieros seguía como proyecto en construcción. Entonces ahí paré un poco las orejas, como se dice. A ver, ustedes, ¿qué dicen? Ya, evidente. ¿Y qué me respondieron la gente que estaba en la administración? ¿Sabe qué? No podemos todavía activar. ¿Por qué? Porque dicen, no, le cuento que todavía pues el supervisor no ha dado su visto bueno, no tenemos el informe, el acta de recepción definitiva, ¿no?
existe, ¿no es cierto?, el acta de recepción definitiva. Entonces, mientras no nos den el acta de recepción definitiva, no podemos activar. ¿Ustedes qué dicen? Pues está mal, ¿no? Porque el decreto 24051 y las normas contables, en este caso las normas internacionales de contabilidad, también, y los principios de contabilidad y las normas locales, te dicen pues que tienes que actuar con objetividad. Y en este caso, sobre todo el 24051 te dice que debes empezar a depreciar los bienes a partir de su uso, dice. Entonces, si estaban utilizando ya ese edificio, aun cuando no tenga su acta de recepción definitiva, ya debería haberse empezado a depreciar, ¿no? Y resulta que hicimos los ajustes y se contabilizó. Y como ese caso encontramos nosotros como auditores varios. Cuando existe maquinaria, existen bienes, todo, que ya están siendo utilizados, pero que no han sido depreciados. Y también encontramos la otra, les cuento. En una entidad que no voy a decir su nombre, una empresa pública, resulta que había un bien que estaba depreciando y era un monto fuerte, eran como 250.000 bolivianos, y la maquinaria estaba todavía en almacenes, les cuento, era un horno, y nunca se había usado, estaba ahí flamante, nunca se había instalado, y se estaba depreciando, y la respuesta fue, no, pero es que hemos comprado y como he ingresado al sistema, entonces a partir de que he ingresado al sistema ya se tiene que depreciar, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, no, pues son cosas incongruentes, ¿no? Porque no has utilizado. Entonces, si no has utilizado, no estás utilizando, no puedes depreciar. ¿Se dan cuenta? No sé si he respondido, me he ampliado obviamente, pero he dado respuesta a lo que me preguntaste. Sí, licenciado. Y aparte que este principio nos dice que debemos registrar el costo histórico de adquisición, ¿no ve? En caso de los edificios, compramos materiales, pagamos mano de obra, todos esos gastos más debemos incluir a ese monto que va a ser. Sí, todo. Esa es una buena pregunta, ¿no? No solamente es en las edificaciones, por ejemplo, en la maquinaria también que adquirimos, si nosotros tenemos otros costos, si se quiere, colaterales a la adquisición de la maquinaria, a la puesta en funcionamiento de la maquinaria, incluso como el tema de que exista gente, ingenieros y otros especialistas que puedan llegar del exterior a poner en funcionamiento la máquina. Lo estoy diciendo por experiencia en una empresa que teníamos, han llegado desde Corea a instalar una maquinaria. Entonces, todos esos costos de esas personas que han llegado a Bolivia también forman parte de la maquinaria en sí. Y lo mismo que las obras, ¿no? Cualquier obra que se esté construyendo, todo debe ser parte del costo de la construcción, en este caso, o del costo del activo finalmente, ¿no? Del valor histórico, como tú dices. Luego del valor histórico, en función de eso ya actualizaremos de acuerdo a la norma contable 3 y depreciaremos también. ¿Ok? Ya, licenciado, está bien. Muchas gracias. De nada, a ver, seguiremos. Estamos con el otro principio de uniformidad. Esto también es muy importante. No sé si han visto alguna vez estados financieros de una empresa que, como se ha creado, se ha iniciado sus operaciones tal vez en el mes de junio, entonces no tiene por un mes, por el año completo. Y la otra gestión sí tiene por... De comparar, no se puede comparar, ¿no? Porque una es por 7 meses. Si asumimos que empezaba el 1 de junio y la otra es por 12 meses, entonces, ¿no? De hecho, no puede ser comparable. Una cosa es esa, ¿no? Por el tema del principio del ejercicio. Y otra cosa es del tema de uniformidad. Si estamos aplicando en esta que se ha creado en el mes de junio, hemos empezado a aplicar el principio, el método de inventarios PEPS. Y en esta otra ya del año cambiamos a costo promedio ponderado, no hay un principio de uniformidad. Entonces eso no es correcto, deberíamos justificar por qué has cambiado de primeros en entrar, primeros en salir tu mercadería, que estabas tú haciendo el control y la evaluación bajo ese método, y ahora estás haciendo por el costo promedio ponderado. Tendría que haber alguna razón válida, ¿no?
Y peor que al siguiente año otra vez vuelvas al PEPS, ¿no? Entonces, ahí no hay una uniformidad en la aplicación de esto, ¿cierto? Del método de evaluación, por ejemplo, de lo que es inventarios. Otro, el tema de las depreciaciones. Si en una gestión estás aplicando la depreciación en línea recta, deberías aplicar todos los años, además que es obligatorio por el decreto 24051. Si vas a cambiar de método de evaluación, dice la norma que debes avisar a impuestos nacionales, ¿no? A la administración tributaria. Entonces, pero si fueras a cambiar, debería haber algún fundamento. Si no, no es uniforme, ¿no? En la aplicación de tus políticas contables, ¿no? Eso tiene que ver con las políticas contables. Tienen que mantenerse de un periodo a otro, y es por eso también que te permite comparar, en este caso, estados financieros. Entonces, pues puede haber otros ejemplos, pero sobre todo es eso, ¿no? De que tenemos que mantener un criterio de un periodo a otro, un sistema, por ejemplo, de previsión para pérdida por obsolescencia de los equipos o de los inventarios, ¿no? Pérdida por tema de cuentas incobrables y todo eso, que tú apliques una metodología, una gestión y cambies a la otra gestión, no es lo más aconsejable. Se puede hacer, no estoy diciendo que no, pero tiene que haber algún justificativo. Y ese cambio, obviamente, debería mantenerse un buen periodo. No deberíamos volver a cambiar al siguiente año porque no nos conviene, ¿no? Sobre todo eso va al principio de uniformidad. Voy a bajar ahora a la materialidad. En todo caso, esto de la materialidad es muy subjetivo, ¿no? Decir qué es material y qué no es material es complicado. En ninguna parte van a encontrar que a partir de 100 bolivianos se considera material o a partir de 10 bolivianos. En la norma impositiva dice 5 bolivianos, ¿no? Que deberías facturar, ¿cierto? Pero además dice que deberías acumular, ¿no? Lo del día, si son montos menores, y al final del día facturarlo, dice, ¿cierto? Entonces, pero una situación ya financiera en la empresa, no existe pues una política que diga desde tal monto es material, ¿ya? Esto es sobre todo lo que dice acá, ¿no? Debemos actuar con sentido práctico. Se refiere sobre todo a lo que es la contabilización. Si vamos a hacer asientos por 50 centavos, ¿no? Ya llegó Ariel, gracias. Está diciendo que llegó a la clase. Bueno, decíamos, si vamos a hacer asientos contables por 50 centavos, por un boliviano, vamos a hacer asientos todo el tiempo, vamos a estar ajustando, creo que no es práctico, ¿sí? Ahora sí podríamos acumular algunas diferencias por tipos de cambio, etcétera. Sí podríamos hacer un asiento al final del mes, ok, ¿no? Acumulamos todas esas diferencias de centavos, por supuesto, pero hay que actuar con sentido práctico. Y ahora este tema de la importancia relativa incluso afecta hasta los activos, ¿no? Antes un activo fijo era, por ejemplo, una estufa. Ahora una estufa, estas ventiladores, creo que cuestan hasta 200 bolivianos, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo es? ¿Es un activo? ¿No es un activo? Sí es un activo, pero habrá que normar bien, en este caso, como en empresa, en un reglamento de activos fijos, qué son activos y a partir de qué montos se consideran activos y a partir de qué montos se consideran fungibles, ¿no? Que no son fijos porque tienen duración menor a un año o porque son, pues, a veces, pues su periodo de vida es menor a un año, ¿no? Entonces, eso sobre todo, hay una línea ahí, dice, demarcatoria que a veces no existe, como dice acá, que fije los límites de qué es significativo y qué no es significativo. Acá ya es más criterio profesional, ¿no? Sentido común, sentido práctico. No sé si una acotación, alguna pregunta, por favor. La exposición tiene que ver mucho con las notas a los estados financieros.
donde se debe revelar toda la información necesaria para entender el negocio del modelo de negocios de la empresa, de las políticas contables. Por ejemplo, entonces, aquí sí es importante perdón. Se bloqueó un poco. Bueno, decíamos las notas a los estados financieros, donde se deben revelar las políticas contables para efectuar una adecuada interpretación de la situación financiera del modelo de negocios a que se dedica la empresa, cuáles son sus principales políticas en relación al tratamiento de los activos, de los pasivos, tipos de cambio, ajuste por inflación, seguramente lo estamos haciendo bajo la norma contable 3, también el tema de la estructura del capital societario, ¿no? En fin, podemos tener ahí bastante información sobre los clientes, proveedores, tipos de cuentas que tenemos en moneda nacional, moneda extranjera, en qué bancos, en fin, ¿no? Se debe efectuar una adecuada, además, exposición. Hay que cuidar mucho, ¿se acuerdan que hemos comentado esta situación? ¿Qué es corriente y no corriente? Para el tema de los activos, ¿no? Y para lo que es pasivos, corto y largo plazo. Entonces se ha dado en varios clientes que no efectúan una correcta clasificación de esto. Y eso afecta, por supuesto, a los estados financieros y al análisis de estados financieros. Ya veremos en los indicadores que si estamos clasificando de manera incorrecta en corriente y no corriente, nos va a afectar y nos va a distorsionar los resultados que saquemos en el tema de los indicadores. Lo mismo acá, pasivos a corto y largo plazo. Nos podrían dar la sensación de que estamos en una situación económica óptima, que hemos cumplido los benchmarking, los puntos de referencia en los indicadores, pero no es así. ¿Por qué? Porque hemos hecho una mala clasificación de las deudas en corto y largo plazo. Acá hemos hecho una mala clasificación entre lo que es corriente y no corriente. Entonces, esta parte es muy importante en la exposición. Hay que tener, sobre todo, cuidado de exponer. Y otro caso típico es, por ejemplo, que pongamos en bancos un monto X determinado, cuando no había sido así, que todo es líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay montos pignorados, por ejemplo, por las típicas boletas de garantía, ¿no? Que son montos que existen modalidades, obviamente línea de crédito y también la otra que es con un depósito, ¿no? Entonces, cuando la empresa deposita y es una boleta de garantía que ha sacado, y si es un monto importante, aun cuando no sea un monto importante, pero ese dinero que está ahí no lo puede tocar la empresa, no es de libre disponibilidad. Y podríamos nosotros incorrectamente acá colocar en el estado financiero que sí es de libre disponibilidad y no lo es, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Y creo que al otro lado hemos visto ya las otras. A ver. Y aquí, ¿no? A ver, es que ya, habíamos visto esto. El tema de ejercicio, ya lo vimos. El de devengado también. El de objetividad también lo vimos. Y nos faltaban solamente estos de aquí. Realización también, prudencia lo vimos. Y estos, uniformidad, ¿no? Materialidad, ya lo vimos, exposición. Creo que eso es, ¿no?
Tenemos el principio fundamental, que es equidad. Luego tenemos este ente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿no? Los 13 principios. He ido rápido, pero reitero, era básicamente un repaso, y para que las personas que no están dentro del área contable, era para que todos tengan conocimiento de que estos principios sí están vigentes en nuestro país. No sé si hay alguna pregunta sobre la aplicación de los principios de contabilidad, que evidentemente la norma dice en ausencia de norma local, ¿se puede recurrir a la norma internacional? Sí, eso es verdad, pero primero es la norma local. Y en este caso está vigente esta norma local. ¿Alguna pregunta? Ha llegado Ariel, dice. A ver. Ya, ok, Ariel. Ahora sí, terminaremos estas diapositivas. Creo que faltan 3. Nos habíamos quedado ayer en ingresos diferidos, ya lo vimos. Ingresos en efectivo. No sé dónde nos quedamos, perdón, si alguien me puede ayudar. A ver, voy a retroceder hasta aquí. Ingresos por prestación de servicios en efectivo, vimos. Por acrédito, ingresos por prestación, también lo vimos. Pago de gastos en efectivo, gastos por alquileres, por salarios, lo vimos, si no me equivoco. Pago de cuentas por pagar contra efectivo, ya dijimos acá, disminución de un pasivo y disminución de efectivo, de un activo. Son ambas disminuciones, disminución de un pasivo al debe y disminución del efectivo al haber. Cobro de cuentas por cobrar, aquí tenemos incremento de efectivo, 2.000 entra dinero, y disminución de un activo porque ya le estamos cobrando. Cuentas por cobrar disminuye al haber, 2.000. Recepción de efectivo a cuenta. Aquí vemos un retiro de efectivo del propietario. Acá tenemos los retiros de Bright. Y estos contra efectivo está saliendo dinero y está disminuyendo el capital. Esta es una cuenta de capital, pero que su naturaleza de esta cuenta de capital es que aumenta al debe, porque son retiros, tiene que disminuir el capital. Entonces, por eso es los 5.000. Teníamos acá gastos pagados por adelantado. Esta es una cuenta de, decíamos, de activo. De activo. Porque todavía no nos han dado el bien, el servicio. En este caso es el servicio, ¿no? Renta pagada por adelantado contra efectivo, y lo consideramos activo. Y una vez que venza el mes o los meses por los cuales hemos dado, vamos llevando a egreso poco a poco y vamos a disminuir el activo. Gastos por salarios, era un pago, un aumento de egresos, gastos por salarios. Aquí alguien está escribiendo. Ah, ya, Liz. Ok, pero vas a estar, ¿no, Liz? Ya. Gastos por salarios, decíamos, aumento de egresos al debe contra una disminución de efectivo al haber. ¿Cuánto más tengo? No sé dónde me he quedado. Quisiera que me ayuden porque quiero ir ya a los ejercicios. Creo que me faltan poquitos, 2 más. Ya. Está bien. Gastos por salarios contra efectivo. Disminución de efectivo y es un aumento de un egreso. Tengo otra que tengo aquí, ingresos diferidos. Estos ingresos diferidos son ingresos cobrados por anticipado. Estos son ingresos cobrados por anticipado y eso significa un pasivo. Un pasivo. Un pasivo.
Entonces, acá tenemos efectivo, ha entrado dinero, evidentemente 600 al debe, y contra un pasivo aumento de pasivo al haber, 600. Entonces, acá, pues no podemos considerarlo todavía como nuestro, porque es algo que todavía no hemos prestado el servicio. En este caso, puede ser alquileres cobrados por anticipado, por ejemplo, o puede ser ingresos por una consultoría, decíamos, que se ha efectuado. Ayer, me acuerdo, antes de ayer, decíamos de la consultoría. Le preguntábamos, ¿no?, a nuestra politóloga, ¿no?, a Sarina, le decíamos eso. Entonces, esto era cobrado por anticipado, es un pasivo. Entonces, mientras no sea todavía, no les hayamos prestado el servicio, no hemos entregado el producto, la consultoría, entonces no puede ser considerado un ingreso. Si bien hemos recibido el dinero, efectivamente hemos recibido el dinero, pero todavía sigue siendo un pasivo. Y finalmente la última, que esto es ya ¿qué dice acá? Ingresos en efectivo por servicios prestados. Efectivo contra ingresos por prestación de servicios. Aumento de efectivo al debe y acá hay un aumento de ingresos al haber. Esa es la última transacción. Hay que dominar la ley del movimiento de cuentas. Y tenemos ya nuestro balance de comprobación que se efectúa una vez que hacemos los asientos contables. Este es nuestro balance de comprobación de sumas y saldos. Entonces, acá es muy fácil, muy sencillo. Una vez que hemos hecho las transacciones, vamos a mayorizar en nuestras TES. ¿Se acuerdan de las famosas TES? Entonces, las famosas TES, tenemos nuestras TES de cada una de las cuentas y obviamente vamos mayorizando. Y luego, una vez que mayorizamos, lo que es al debe va al debe, lo que es al haber va al haber, y evidentemente vamos registrando las transacciones y los saldos. Una vez que obtenemos saldos, dependiendo de las cuentas que estemos acá tocando, mencionando, tenemos acá efectivos, cuentas por cobrar, suministros, bueno, etcétera, etcétera. Al final, este balance de comprobación de sumas y saldos, como podemos observar, tiene los mismos montos aquí abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Hemos hecho bien nuestros asientos contables, hemos cumplido con la ley del movimiento de cuentas, que el debe tiene que ser igual al haber. Y aquí lo estamos observando, básicamente eso, ¿no? Voy a cerrar entonces esta presentación de este paquete de diapositivas con esto y me voy a ir al ejercicio. Tenemos que hacer un ejercicio. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Tenemos la primera práctica. A ver. No la encuentro. Lo voy a buscar un minutito, por favor. Ahora sí. Esta es la primera práctica, la más sencillita. La que tenían que hacer. Imagino que la han hecho, ¿no? Teníamos que presentar. No dije para cuándo, lo dije, quisiera que me ayuden. Dijimos que había que presentar esta primera práctica. ¿Se la ha hecho? Buenas noches, licenciado. Sí, hemos hecho con nuestros compañeros. Ah, perfecto. Ya. A ver, voy a preguntar por lista. Yamil, ¿has hecho la práctica? Sí, licenciado. Licenciado, hemos hecho en grupo? Sí, para poder recordar conceptos, para
Qué bueno. Sí, sí. Ya. O sea que todas la tienen. Toditos han participado en grupo. Todos hemos participado. Qué bien. Ya está bien. Es válido. Creo que es bueno apoyarse en equipo. Lo único que yo les pido es que hagamos nuestras obligaciones. Pueden hacerlo en grupo, individualmente, depende, ¿no? Es que a veces no hay tiempo, ¿no? Otros tienen sus tiempos diferentes, trabajan, todos trabajamos, pero algunos sus horarios son muy diferentes. Entonces, no hay problema, estamos de acuerdo. Vamos a repasar entonces rápidamente esta práctica. El primer asiento dice, en enero 2020, la empresa comercial inicia sus actividades con un aporte de su dueño de 150.000 bolivianos. Ahora sí. Estamos viendo el Excel. A ver, voy a compartir un Excel. ¿Se ve el Excel? Sí, licenciado, se ve. Ya. Entonces, me van a ir dictando porque no puedo tener dos pantallas al mismo tiempo y no tengo acá otra computadora. Por favor, entonces el primero es, en efectivo recibimos el aporte, ¿no? ¿Y cuánto es el monto? 150.000. Ya. 150.000. Y contra aporte capital social, seguramente le han puesto ustedes. Señor, ¿qué se llama el señor? Cabrera. Ya, gracias. Señor Cabrera. Perfecto. Ya. Básicamente eso. La segunda transacción, ¿alguien me puede leer, por favor? La empresa compra muebles por un total de 5.000 y equipos de computación por 2.000 al contado, ¿no? 5.000 muebles y equipo de computación 2.000. Muebles y enseres. Equipos de computación. Como estamos hablando de activos, estamos contabilizando al debe. Pero además esto suponemos que es con factura, ¿no? Que debería generar crédito fiscal IVA, ¿no? Y dice que es en efectivo, ¿no? Sí. 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 Es en efectivo. Entonces tenemos aquí... Sí, pero licenciado, disculpe, creo que era sin factura la primera práctica. Ah, ya. Pero nosotros lo haremos ahora con factura. ¿Les parece? Está bien lo que ustedes han hecho sin factura, pero ahora la haremos nosotros con factura, ¿ok? Para irnos ya un poco familiarizándonos, ¿no es cierto? Perfecto. Está bien, licenciado, Está bien, para ¿no? conocer. Sí, es lo correcto, además. Ya, muy bien. Gracias por la aclaración que ustedes han hecho la práctica sin factura. Cuando me la pasen, obviamente eso voy a tomar en cuenta. Y yo no sé cómo las vamos... Bueno, eso vamos a hablar al final de la clase, cómo me van a hacer llegar sus prácticas, seguramente por la plataforma o... Bueno, ya veremos. Ya lo hablaremos al final de la clase. ¿Qué hora tenemos? Eso también hay que ver. Ya, estamos con el tiempo. ¿Cuánto es el... Gracias. ¿Cuánto es el monto de los muebles? 5.000. 5.000 y 2.000, ¿no? Sí. 2.000. 5.000 y 2.000, ¿ya? Entonces, ese es el monto de la compra. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es... Vamos a sacarle el IVA, el crédito fiscal IVA. Y esto es el 13%. Y es 910. Y el neto es 6.090. Entonces, esos son los datos que necesitamos para registrar. Entonces, como veremos acá. Ah, pero bueno, de cada uno, perdón, me reí. De cada uno tenemos que sacar. Es así. De cada uno el 13%.
porque necesito el neto de cada uno. Entonces, 5.000 es de muebles y de equipos de computación, a ver. 5.000 es de muebles, sí, y de equipo de computación 2.000, ya. Entonces, muebles y enseres tenemos el monto de neto de 4.350. Ese es el neto de muebles y enseres. Equipos de computación, el neto es 1.740. Ese es el neto. Este es el crédito fiscal IVA. Exacto. Y crédito fiscal IVA, tengo la suma 910, ¿no? Tengo el efectivo y finalmente yo estoy pagando los 7.000. Entonces nos iguala. Sí, evidentemente nos iguala, ¿no? Lo que hemos hecho aquí, entonces resumimos, es que muebles y enseres está evidentemente, pero no por el monto total, sino por el neto. Como sabemos, le hemos quitado el 13% de crédito fiscal IVA. Este es el monto facturado. Y los equipos de computación también, era por un monto de 2.000, le hemos quitado el crédito fiscal IVA y nos da 1.740. ¿Sí? Lo mismo aquí. Y hemos colocado acá esos 910 del crédito fiscal IVA. La sumatoria del crédito fiscal IVA son los 910. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Los netos ya lo vimos, de dónde sacamos. No sé si hay alguna pregunta de este asiento, era muy sencillo, lo único, había que sacar el crédito fiscal. Seguimos al 3. La empresa compra 2.000 unidades de mercadería a 10 cada una. Se obtiene un crédito del proveedor que se pagará el siguiente mes. Entonces, igual, 2.000 unidades por 10. Y nos da un monto de 20.000 la compra. Y esto, si le quitamos el 13%, IVA, nos da 2.600 y el neto tenemos esto. Ahora, ustedes saben, y no voy a entrar a profundizar, pero sí para recordar que tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema periódico y el sistema perpetuo tenemos de contabilización. Entonces, en el sistema periódico tenemos inventarios iniciales, tenemos la cuenta compras y tenemos el inventario final. Y luego, en función a esto, sacamos nuestro costo de ventas. Mientras que en este otro sistema perpetuo, ya solamente manejamos inventario de mercaderías o de mercancías. Y tenemos el costo de ventas. Y eso, bueno, ¿existe en la vida real? Sí, porque el sistema periódico se lo maneja para empresas pequeñas, sobre todo familiares. Caso, por ejemplo, de tiendas donde el movimiento no es pues grande, no hay un volumen grande de operaciones, entonces sí pueden utilizar el inventario inicial, compras, y el inventario final normalmente lo hacen a fin de año, se hace mediante un recuento físico. Recuento físico. ¿Ya? Entonces solamente eso tienen que saber, que sí, pueden, si alguien dice, pero yo tengo un familiar que tiene su pequeña tienda de abarrotes o tiene una mini market, y sí, aunque un mini market pues tiene un movimiento fuerte, ¿no? Tal vez no mini market, ¿no? Tiene una tienda, por ejemplo, de adornos, vende souvenirs,
y maneja el sistema periódico. Está bien porque es permitido. O sea, no puede decir alguien que ya no se usa, no. Sí está vigente. Ahora, el perpetuo sí es muy diferente y es el que se recomienda porque acá sí se determina de manera inmediata el movimiento de lo que son las mercaderías. Y para eso usamos los famosos CARDEX, ¿no? Usamos unos CARDEX donde utilizamos esos, justamente los métodos que les decía PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, o el costo promedio ponderado. Entonces, caso típico, ¿no? Vamos a las farmacias Bolivia y ahí decimos, quiero Mentizan, ¿no? Aunque el Mentizan hay, ¿no? Pero quiero la ivermectina, ¿no? No hay, ¿no? Y me lo puede preguntar dónde hay, en qué sucursal. Ah, sí, entran a su sistema y ven. Ah, sí hay en la sucursal tanto, ¿no? Entonces ellos manejan un sistema realmente en línea donde pueden determinar dónde hay. ¿Y cuánto cuesta? Entonces inmediatamente saben el costo ahí del producto, ¿no? Entonces ya nos dan el monto. Entonces ya quiero este medicamento. Entonces se puede determinar de forma inmediata el costo de ventas. Entonces, por eso es que casi todas las empresas en el mundo utilizan este sistema perpetuo. No así el sistema periódico. ¿Por qué? Porque es inmediato, os reitero, el cálculo del costo de ventas y inventario de mercaderías. Bueno, entonces, ¿a qué venía eso? A que en el sistema periódico, cuando uno compra, utiliza la cuenta compras. Mientras que en el sistema perpetuo, cuando uno compra, utiliza directamente la cuenta inventario de mercaderías. ¿No? Entonces, nosotros acá, ¿qué tenemos que hacer en este asiento? Tenemos que usar esa cuenta. Como dice, compra 2.000 unidades a crédito. Entonces, aquí contabilizamos inventario de mercaderías. Inventario de mercaderías, crédito fiscal IVA. Y tenemos acá el monto. Hasta aquí tenemos. Bueno, este es el IVA, ¿no? Ese es el crédito fiscal IVA. Y este es el neto. Entonces, el inventario es el neto. Es 17.400 y el crédito fiscal es 2.600. Y esto contabilizamos contra cuentas por pagar o proveedores. Ya tenemos ahí, el monto es de 20.000. Entonces, reitero, es el sistema que estamos utilizando es el sistema perpetuo. Por eso estamos utilizando la cuenta inventaria de mercaderías. No sé si hay alguna pregunta sobre esta transacción. Siguiente. La empresa vende 1.000 unidades de mercadería a 13 cada una, dice. El 50% se cobra en efectivo y el restante se otorga crédito a los clientes. Entonces, esta es una venta de mercadería. Si hemos comprado 2.000 unidades, ahora estamos vendiendo 1.000. Entonces, ahora sí es apropiado lo que hemos explicado del famoso sistema perpetuo, ¿cierto? Perdón, dejé de compartir. Ahora sí. Sí es aplicable ahora esto. Entonces, este sistema es el que estamos utilizando. Ya. Acá tenemos un asiento compuesto, ¿no? Compuesto, que dice que la mitad es en efectivo y la otra es a crédito, dice, ¿no? Entonces se supone que si estamos vendiendo va a entrar plata, dinero, por eso ponemos efectivo. Puede ser bancos, puede ser caja, yo le estoy poniendo efectivo. Seguramente ustedes le pusieron bancos, ¿no? Cuentas por cobrar. Y aquí ya entramos a contabilizar los impuestos. En ventas se generan
además del IVA, que en este caso es el débito fiscal IVA, se genera el impuesto a las transacciones. Entonces, haremos la operativa, decía... 1000 unidades a 13, decía, ¿no? Entonces, 1000 unidades a 13. Eso nos daba 13.000 bolivianos. Esto va a generar un 13% de débito fiscal y débito fiscal IVA. Pues eso también hay que explicarlo muy brevemente, ¿no? Cuando existen compras, se genera un crédito fiscal IVA, y cuando existen ventas, se genera un débito fiscal IVA. ¿Sí? Entonces, acá se supondría, y es así, ¿no? Que cuando nosotros tengamos el crédito fiscal sea mayor que el débito fiscal. ¿Dónde estamos? Aquí. Si el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal IVA, entonces esto es a favor del contribuyente. Tenemos un saldo a favor del contribuyente. Y si al revés, el débito fiscal IVA es mayor que el crédito fiscal IVA, se supone que hemos vendido más de lo que hemos comprado, ¿sí? Entonces, esto es a favor del fisco. Esa es la regla que hay que seguir, que esto evidentemente sí se hace en la vida real, sí. ¿Se hace esta compensación al final del mes? Sí. Ustedes saben que se pagan impuestos dependiendo de la terminación del NIT, hasta 15, 16 y 17 y más días del siguiente mes, sí, se hace. Entonces, ¿se debe hacer esta compensación? Sí, por supuesto que se hace. Entonces, estas cuentas son transitorias. Evidentemente son transitorias estas cuentas. ¿Ya? Bueno, resulta que con esta explicación ahora sí podemos contabilizar este débito fiscal IVA. Le sacamos el 13% a esto, que es 1.690. Acá tenemos un neto, 11.310. Ese es el neto. Pero aparte de esto, dice la norma, la ley 843, en este caso de impuestos, menciona que existe el impuesto a las transacciones, ¿no? Y el impuesto a las transacciones, que es el IT, es el 3%, como sabemos, a todas las transacciones. El IVA sería un impuesto en cascada indirecto, que evidentemente al final, al cliente final es el que le va a afectar, el que va a ir pagando el IVA en este caso. Mientras que el IT ya es en cada eslabón, en cada paso, en cada actividad que se realiza, sí o sí se debe pagar. Y ahí no hay compensación, excepto, bueno, con el IVA posteriormente, ¿no? Pero de hecho sí o sí se debe contabilizar el 3% en cada transacción por concepto de ingresos. Así que por esta venta tenemos que contabilizar, tenemos que registrar el 3%, que es 339.30. Entonces ya tenemos los dos impuestos y podemos contabilizar acá. Licenciado, una consulta, ¿no sería sobre la venta total el pagar el 3%? Perdón, a ver, algo es, no le estoy escuchando. ¿No sería para la sí, venta tiene total? mucha razón. Muchas gracias. ¿Quién habló? Melissa. Melissa, muchas gracias. Es que a veces por apresurarse uno, te estoy poniendo participación. Gracias. No, si hay alguna cosa que yo estoy haciendo y no lo estoy haciendo bien, porque a veces pasa, ¿no? Uno se pierde en esto. En algunas pequeñas cositas que son muy sencillitas, puede uno equivocarse. Háganme notar, por favor. ¿Ya? Gracias. Sí, obviamente es sobre el monto total de la venta, ¿no? En este caso es sobre esto. Gracias. Es de esto el 3%. Se ve que estás atendiendo muy bien, te agradezco. Acá tenemos el IT. Y a este otro lado, bueno, el IT es una cuenta de egreso. Tal vez podríamos colocar aquí para que se puedan ustedes ubicar mejor. Activo, egreso.
Y aquí tenemos ya tenemos ahí las ventas. Ventas. Luego tenemos acá el débito fiscal IVA, es una cuenta de pasivo. Y aquí arriba el crédito fiscal IVA es una cuenta de activo. Aquí tenemos proveedores pasivo. Acá arriba teníamos activo, 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 activo. Ya tenemos activo y esta es cuenta de capital o patrimonio neto. Luego, acá tenemos ventas y ingresos, por eso está al haber, aumenta al haber. Entonces, seguimos a ver en el efectivo. Ahora sí. Lo que dice acá que el 50% de la venta va a ser a crédito y el otro 50% al contado, ¿cierto? Entonces, de este monto de la venta, el 50% es en efectivo. Y el otro 50% es a crédito. Ajá. Sí. Luego, tenemos el IT. El IT es 390. ¿Sí? A ver. Sí, 390. El débito fiscal IVA, estamos viendo acá que es este. Y el monto de las ventas netas, tenemos aquí este. Entonces, si se están atendiendo ahora, ¿qué me falta aquí? ¿Está bien mi asiento? Porque creo que no me cuadra. ¿Qué me estaría faltando ahí? ¿Qué tengo que contabilizar? IT por pagar, Lisa. Exacto, muy bien, gracias. Así es. ¿Quién ha participado? Ariel, Lisa. Ariel, ya, gracias Ariel. Tienes participación. Sí, evidentemente aquí falta el IT por pagar. Que son los 390. Estos van de la mano, ¿no? Estos dos, el IT y el IT por pagar van de la mano, estos dos. Este y este. ¿Sí? Entonces ahora sí nos está cuadrando el asiento. Esa es una típica transacción de ventas y la otra era una típica transacción de compras. Ahora ya tenemos las dos. Para las personas que no están, a ver quién más. Arite, Liz Alcócer también, muy bien. Gracias, Liz. Ya estamos un poco cerrando la clase, pero no voy a dejar de terminar el ejercicio, pero estas son las dos transacciones típicas, ¿no? Algunos tal vez no están familiarizados, reitero, porque no tienen por qué, porque no están en el área contable, están en el área administrativa, recursos humanos, comercialización, marketing, atención al cliente. Bueno, pues ya sabemos que hay de otras profesiones. Ahora ya tenemos acá los dos asientos. ¿Tenemos dudas sobre estas tema de compras y sobre las ventas? ¿Cómo se efectúa el asiento? ¿Alguna duda? Con impuestos. Ya. Bueno, entonces pasaremos a la última transacción. La última que decía... La empresa paga los alquileres del mes por 5,000 y sueldos por 4,000 en efectivo. ¿Ya? La empresa paga los alquileres del mes de enero, 5,000. Entonces haremos primero esa, para no confundir. Pago de alquileres. Es gasto por alquileres. Que también me va a generar seguramente mi crédito fiscal IVA, me van a extender mi recibo factura de alquiler. Aquí dice por 5,000 y dice en efectivo, ¿no? Entonces podemos hacer esto contra efectivo. Es la última que vamos a hacer para cerrar la clase. Pero voy a dividir en dos asientos para no confundir. 5,000. Entonces tengo acá 5,000. Igual le voy a sacar el 13%.
es 650 y el neto es 4.350. Entonces, yo contabilizo en gasto por alquileres el neto, tengo el crédito fiscal y el efectivo es el monto total. Eso es lo que estoy pagando. Ahora sí, el tema de los sueldos ya es un poco más complejo, pero lo vamos a hacer muy rápidamente. A ver, ¿qué dice aquí? Se han pagado, dice, sueldos por 4.000, ¿no? 4.000. Ok. Entonces, a ver, en el tema de los sueldos tenemos un aporte patronal del 16,71%. Patronal. Y tenemos un aporte laboral del 12,71%. ¿Sí? No voy a entrar a qué riesgo profesional, comisiones, seguridad social, etcétera. Lo estoy haciendo de manera global. Sí, pero sabemos que esto tiene un desglose, aporte solidario y todo lo demás. Por hoy voy a hacer esto y vamos a ver la solución que les estoy dando de un ejercicio. Tiene ya todos los componentes. Entonces, estamos haciendo solamente acá de forma global. El patronal es 16,71 y el laboral es 12,71. Entonces, los sueldos son por un monto de 4.000 bolivianos. Entonces vamos a calcular el aporte laboral y el aporte patronal. Ya, a ver, tenemos aquí los sueldos y salarios. Es una cuenta de gasto, ¿no? Sueldos y salarios es una cuenta de gasto. Egreso o gasto. Tenemos el tema de los aportes. Aporte patronal. Y el aporte laboral. Le voy a poner ese nombre de las cuentas, pero sí también es un gasto. En este caso porque está al debe. Y aquí tendría, bueno, como es en efectivo, y tengo aquí seguramente aporte patronal laboral por pagar y patronal. Ya, yo estoy asumiendo aquí algunas cosas, ¿no? Que está dentro de, obviamente dentro del monto, ya se supone que dentro del total ganado está pues el aporte laboral, ¿no? Se supondría, pero bueno, yo estoy calculando de aquí de los 4.000 el aporte laboral y el patronal, entonces tengo aquí el patronal, esto, y el laboral tengo este. Y voy a suponer, por eso, estoy suponiendo que ya le estoy descontando al sueldo de estos 4.000 estoy sacando. Entonces, aquí tengo el aporte laboral. Y el patronal. El mezclado. Tengo aquí los sueldos. Ya, por eso les digo, en un siguiente ejercicio vamos a hacer, cuando nos proporcione, la siguiente clase les voy a mostrar el asiento de los sueldos, donde obviamente estaría del total ganado, solamente tendríamos que descontarle el aporte laboral, ¿no? Porque se supone que ahí adentro ya está el aporte, el aporte patronal, tendríamos que descontarle
porque es el aporte laboral. De aquí he hecho un cálculo directamente de los sueldos, el aporte patronal y el aporte laboral. He sacado de este monto de 4.000 bolivianos y estoy colocando aquí la diferencia, nada más reitero, por este ejercicio, pero ya en el siguiente tendríamos que especificar si este es el total ganado. Ahí allá adentro obviamente estaría el aporte laboral, ¿no? Allá adentro está el aporte laboral. Y obviamente hay que calcular además del aporte patronal. Pero los porcentajes son estos que se aplican, el 16.71 y el 12.71. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a grabar esto, sí. Una consultita. De los sueldos de los 4.000, ¿el aporte laboral no debería ir dentro de sueldos y salarios? Está dentro, sí. Sí, podríamos hacerlo así, ¿no? Estaría dentro, ¿no? De los 4.000 y solamente sacaríamos el aporte patronal, el 16.71. Perfecto. Sí, es que ese es el que pagan la empresa, ¿no? En cambio el otro, el laboral, te cuenta, ¿no ven? Ese era mi concepto. Sí, exacto. Espera un cachito, 16.71%. Esos son 668,40. Ese es el monto que deberíamos pagar como empresa patronal. ¿Sí? Exacto. Y este no. Y aquí solamente, ahí adentro ya está, ¿no? Ahí adentro ya está. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿cuánto es el monto de sueldos y salarios? 4.000 menos 600, no, bueno, ese es el monto que ya se le paga, ¿no? Los 4.000. Así es. Y aquí ya sería la diferencia para que nos cuadre. Aquí el efectivo va a ser la diferencia entre los 4.000 y... menos el patronal sería, ¿no? Sí, menos el patronal. Menos esto. Aquí, pero... Ya, a ver, este es el laboral, sí. Este es el patronal, sí. Esto menos el patronal, estamos de acuerdo, ya. Y aquí, este es el aporte. Los salarios, aporte patronal. Lice, Sí. Sueldos y Sí. los sueldos menos, perdón, el efectivo menos el aporte laboral. El efectivo, tienes mucha razón. Claro, eso es lo que les vamos a pagar, pues nada más, ¿no? Lo de la planilla, lo líquido es los sueldos menos el aporte laboral, porque el patronal ya lo cubre la empresa, ¿no? Así es. Esto es, ¿no? Ahora sí, otra vez vamos a repasar. Yo lo he confundido aquí. Bueno, los sueldos sí siguen siendo los 4.000. De hecho, ese es el monto total, los 4.000. De ahí le hemos sacado el aporte patronal, que es el que corresponde a la empresa, que es el que tiene que pagar la empresa, que es el monto de 668,40 en 16.71. Esa es una cuenta de egreso. Ok. Luego, obviamente la empresa y lo asume el empleado, ¿no? Como sabemos, a todos nos descuentan ese importe, en este caso el 12.71. ¿Qué le corresponde al trabajador o a los trabajadores? Si esta es una planilla, le corresponde directamente los sueldos menos el aporte laboral, ¿sí? Menos el aporte laboral. Es la diferencia, porque el patronal sabemos que paga la empresa. Entonces está bien acá. Es 3.941. El aporte laboral por pagar es evidentemente estos 508,40. Y el aporte patronal por pagar sería estos 668,40.
40, eso es lo que tenemos que pagar, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que pagar. Entonces, y ahora sí nos iguala. Ahora está bien, ¿no? Está bien, gracias. ¿Quién ha intervenido? Una de las chicas ha intervenido. ¿Quién era, por favor? Además de 2 personas han intervenido. ¿Quiénes serán? Ya, no me equivoco. Melissa. ¿Melissa? ¿Quiénes intervinieron para cerrar la clase? Luis y Melissa. Sí, Luis y Melissa. Ya, muchas gracias. Sí, así es, ¿no? Está bien ahora, es correcto. Entonces, este asiento se los voy a pasar inmediatamente a su al WhatsApp. Tenemos, a ver, lo siguiente, haremos una planificación de la próxima semana. La próxima semana tenemos que avanzar ya al mismo tiempo lo que es estados financieros, el tema de análisis de estados financieros, porque si no, no nos va a dar, ¿no? En este caso, el lunes vamos a avanzar eso, lo que es el cierre y sus estados financieros, más su análisis y los ratios. Voy a preparar un ejercicio en el cual ya esté todo eso, tanto lo que es asientos, cerrando sus ajustes, porque no hemos visto ajustes. Vamos a ver esos ajustes, estados financieros y sus indicadores y ratios, porque de otra forma no vamos a poder. Y dejar las 2 últimas clases para costos. Así estaríamos planificando la siguiente semana, ¿ya? Entonces, ahora de las prácticas que se les ha pasado, les pido que por favor, la 2, voy a compartir, aunque aquí, a ver. Estamos viendo la práctica 2. ¿Sí? Sí, licenciado. Ya, gracias. Sí, listo. Y la 3. Ya. La 2, por favor, no tiene ajustes. Si no, es igual compras, ventas. Esto sí necesito que hagan. La 3, yo la voy a resolver y se las voy a pasar. Muy bien. De clase. ¿Estamos de acuerdo? La 2 sí tenemos que hacer. No tiene ajustes. Son asientos contables que hemos dicho ahora, como hemos dicho ahora. Y la 3 sí, yo voy a hacer la 3, ajustes. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Está licenciado. bien, licenciado. Porfa, entonces para el lunes nos alistaremos para planificar. Bueno, estamos planificando para avanzar de esa forma y cubrir. Muy bien. ¿Sí? Y les pido una cosa. Necesito que leamos esta semana, el fin de semana, por favor. Les voy a pasar ahora inmediatamente, termine y cierre el Zoom, el libro, uno de los mejores libros que hay de costos, ¿ya? Y es realmente un texto que vale la pena que ustedes lo tengan. A mí me ha costado en versión digital. Este es el mexicano de Noel Ramírez Padilla, la 9ª edición. Yo necesito que lean el capítulo 2 de la parte de conceptos y clasificaciones. No todo, ojo, no todo, porque ahí tenemos regresiones, análisis de mínimos cuadrados y otra cosa que no corresponde entrar a esa parte, pero sí los conceptos del sistema de contabilidad de costos. ¿Qué es costo? ¿Qué es gasto? ¿Cuáles son las clasificaciones? Los elementos, la materia prima, mano de obra, costos indirectos. ¿Se acuerdan de la U? Costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay costos sumergidos, hay costos de oportunidad. Esa partecita es bien bonita, si vale el término. Entonces, esa parte, por favor, yo necesito que hagamos. Y les voy a mostrar, porque prefiero mostrárselos. Perdón que nos estemos extendiendo, pero es que no hay otra, les cuento. No tenemos otra. A ver.
Ya. Están observando esta tapa del libro, ¿no? ¿Sí? Sí, se aprecia. Ya. Este es un libro excelente. Nuevamente les reitero, se llama Contabilidad, un enfoque estratégico para compartir. Creo que la Católica hay algunos ejemplares y no he visto, creo que vale 800 bolivianos, pero muy pocos ejemplares hay. Pero ya existe la 10ª edición, les comento. Entonces, este señor ha sido rector del Tecnológico de Monterrey. Ahora, yo necesito que leamos este capítulo 2, que aquí ven conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. ¿Sí? Capítulo 2. Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. Toda la parte aquí conceptual, ¿qué es costo? ¿Qué es costo activo, costo gasto, costo pérdida? ¿Cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Qué es un sistema de costos? Aquí lo pueden observar. La clasificación de los costos, aquí están observando, son varios tipos de clasificación de costos que hay acá. Deducibles, no deducibles, de producción, de distribución, de administración, financieros, del producto, del periodo, históricos, predeterminados, variables, fijos, semivariables, directos, indirectos, por fallas internas, externas, evaluación, prevención, desembolsables, costos de oportunidad, costos virtuales, costos controlables, no controlables, sumergidos, diferenciales, evitables, inevitables, relevantes, irrelevantes, todos estos, cada uno de estos tiene acá su definición, miren, qué es costo deducible, qué es costo no deducible, qué es de producción, materia prima, mano de obra, costos indirectos, etcétera. Entonces, cada uno tiene su concepto acá, desglosado. Entonces, una vez que leen estos conceptos, hasta la página... Y esto ya es otra cosa. A ver. Sí. Hasta la página 35. ¿Sí? 35, ¿desde qué página es? El capítulo es desde la página 27. Por favor, alguien me lo anota en el WhatsApp. De la 27 a la 35 tenemos que hacer una lectura. Y una vez que hemos hecho esta lectura, nos vamos a ir al final. Nos vamos a ir al final. Miren, al final de este capítulo, aquí tenemos problemas. Clasifique las siguientes con la función en la que se incurren cuando se trata de costos de producción, especifique qué elemento del costo es. Por ejemplo, aquí nos dice supervisión. Entonces, acá tendríamos que colocar qué nosotros consideramos que es supervisión. Después de haber hecho una lectura, entonces yo considero que este es un costo de producción. Si es costo de producción, ¿qué elemento es? Es gastos indirectos de fabricación, porque la supervisión es de la planta, es el jefe de planta. Ok, ya está bien, entonces esa es la respuesta. Ahora, el segundo, honorarios de auditores. Los honorarios de auditores, entonces, finalmente aquí yo considero que es un gasto administrativo, ¿cierto? Porque son honorarios de auditores. Bueno, y así sucesivamente tienen que ir contestando cada una de estas. Si quieren, pueden ustedes, lo correcto sería lo más fácil, lo más práctico, que ustedes impriman esta hoja y aquí coloquen la respuesta y me lo van a mandar escaneado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se está entendiendo? Todo aquí van a responder ustedes con bolígrafo y me lo van a mandar escaneado. En esta 2.2 dice si es controlable o incontrolable. Por ejemplo, Luis, ¿la depreciación del edificio para vos es controlable o incontrolable? La depreciación es incontrolable. Exacto, incontrolable, porque tú no puedes decir, ahora voy a depreciar, ya no voy a depreciar el 10% de muebles, ahora voy a depreciar el 15%, digamos, ¿no? Entonces, es incontrolable para vos, ¿cierto? Sí. Entonces, eso, cada uno va a colocar ahí qué es controlable o incontrolable, va a colocar. Y aquí, el 2.3, esto, son costos variables, fijos o semivariables.
Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién más aquí? Ariel, impuestos a la propiedad. ¿Es variable fijo o semivariable? ¿Qué le pondrías, Ariel? Una X aquí. ¿Qué le pondrías? A ver, no está. Vanessa, ¿qué le pondrías impuestos a la propiedad? ¿Variables, fijos o semis? ¿Fijos? Exacto, fijos. Pero alguien diría, no, pero es que el Revilla va a subir porque está de mal humor y no sé qué. No, no, son fijos. Punto. No son variables ni semivariables, son fijos. Siguiente. Aquí, clasifique los siguientes costos como del producto del periodo. Por ejemplo, es algo bien sencillito esto. ¿Está Ariel ahora? ¿Está Edgar? Estoy diciendo aquí, Ariel. Ariel, a ver, Ariel. Primero, Ariel, costos del producto del periodo. ¿Qué crees que es las peras de un cóctel de frutas? ¿Es del producto o del periodo? Del producto. Así es. Y Williams, ¿tú qué crees que es del producto o del periodo? Del periodo, dice. Del producto, porque si es las peras para fabricar un cóctel de frutas, es del producto. ¿Ya? Bueno, pero hay que leer, ¿no? Luego, finalmente, el último que tienen que hacer es el 2.5. Sí, ¿qué es? En este caso dice directo o indirecto. Aquí dice para una embotelladora. Eso, ojo, por favor, es para una fábrica y embotelladora de refrescos. Entonces, ¿qué responderías, Jennifer? Aquí. Jarabes para la fabricación de un refresco. ¿Es directo o indirecto? Hola. ¿Jennifer está? ¿Son costos indirectos? No, porque si estás fabricando un refresco y el jarabe es para, pues justamente el refresco, es material directo, ¿no? Entonces es directo, una X, ¿ya? Bueno, entonces tienen que leer, tienen que responder de la 2.1 a la 2.5, por favor. Y tienen que leer el capítulo 2 para responder eso, ¿ok? Creo que está algo sencillo, muy simpático el ejercicio, es muy ilustrativo y nos va a ayudar otra vez a ubicarnos en costos. Entonces estamos en el capítulo, aquí voy a volverme a posicionar, capítulo 2, conceptos, clasificaciones y comportamientos de los costos. Yo les comparto el libro en unos minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Ok. Si hay algo que no se ha entendido, igual pueden preguntar también por WhatsApp, vía audio o vía mensajes. Perfecto. Teníamos que conversar acerca de la presentación de la práctica, licenciado, disculpe. Sí. Necesito que me escaneen lo que han hecho, aunque sea en grupo. Si lo han hecho en grupo, en Excel tenían que hacer, ¿no? Sí, lo hemos hecho en Excel, licenciado. ¿Todos han participado? Sí, licenciado. Hicimos ayer todos y aprovechamos para recordar también todos los asientos, todo eso. Perfecto. Ahora la práctica 2, eso sí lo tiene que hacer cada uno. ¿Por qué? Porque tienen que tener nota. Yo tengo que poner notas, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos no saber todos, podemos no haber entendido alguna cosa, todo. Entonces, si yo no he entendido un asiento, lo dejaré, pues, pero haré los otros. Pero haré, ¿no? No es que, no he entendido y no voy a hacer, no es así. Entonces, tengo que presentar esta práctica, ¿lo tengo que hacer a pulso? Sí, lo tengo que hacer a pulso porque, reitero, necesito poner nota. Son asientos nada más, no le estoy diciendo acá mayores, estados financieros, no, son asientos, son puros asientos. Creo que son como 10 y no creo que sea pesado. Y hacer esta parte teórica que me la tienen que pasar. Entonces, me la van a escanear y me la van a pasar a mi, bueno, no sé si se puede al tema de la plataforma, pero mi correo les voy a pasar ahora vía WhatsApp. Y a ese correo me pasan escaneado, nada más. Una consulta, dice, ¿lo podemos hacer en el Excel igual? No, porque Luis, no voy a tener ningún tipo de, o sea, de parámetro para evaluar si tú hiciste
o lo hizo Yamil, o lo hicieron todos y me están pasando el mismo archivo, o sea, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner notas. Ya, tenemos que hacerle nomás, por favor, a pulsos, o no hay otra, ¿ya? Son 10 pacientitos. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho y nos veríamos el lunes, por favor.